Yo soy Carmen Herrero, hice el máster de cirugía capilar con AMIR en la edición de abril de 2021 y bueno, y la academia me planteó si podía hacer un webinar que me resultara interesante para vosotros y creo que este tema os puede resultar bastante útil. Es la técnica híbrida del zafiro y del ki. Y al final de esta presentación ya entenderéis a qué me refiero. Bueno, para hablar de ello, primero os voy a poner un poquito en contexto de cómo está el trasplante capilar y el proceso que deberíamos hacer para conseguir la mejor cirugía posible. Sí que es cierto que que una cirugía capilar tiene varias fases, pero nos vamos a centrar en la extracción y la implantación para hablar de ellas. Muy bien. El trasplante capilar a día de hoy. Pues si vosotros estáis interesados en esto es porque la demanda global que está teniendo esta técnica es bastante grande actualmente. ¿Por qué? Porque no solo es un asunto de estética, sino que realmente cambia la calidad de vida de muchos de estos pacientes, porque realmente es casi el 98% de los pacientes que se someten a un trasplante capilar los que consiguen un cambio realmente extraordinario. Y de hecho, normalmente cuando uno de ellos se opera, o de ellas se operan, luego vuelven a su día a día y suelen venir bastantes amigos a preguntar por el mismo tratamiento y por ello cada vez está creciendo más. Al igual que la medicina estética ha tenido un crecimiento brutal, creo que ahora mismo el trasplante capilar, a pesar de estar creciendo, todavía tiene mucho, mucho por delante. Por ello, toda la comunidad sanitaria está intentando hacer más innovaciones, tanto técnicas como tecnológicas, y así nos ayudamos de la tecnología muy vanguardista para poder evaluar las densidades que tenemos presentes, la capacidad que tenemos de restauración de una área alopécica y, por tanto, conseguir así personalizar cada vez más el tratamiento y conseguir resultados mucho más naturales, muy alejados del típico efecto de pelo de muñeca que nos encontrábamos en los primeros años del trasplante capilar. Para ello, para mí hay un orden a la hora de realizar las cosas y hay que priorizar la calidad y el resultado de una cirugía antes que el propio interés de hacer una cirugía sí o sí. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es valorar si el paciente que tenemos delante es realmente candidato para realizarse una cirugía. Para ello, tenemos que hacer una evaluación integral, tanto en un análisis visual del área donante y del área receptora como una tricoscopia en la que sí que veamos de verdad qué densidad y qué calidad capilar es la que tenemos entre manos. Por ello yo creo que la primera consulta es fundamental. A nivel económico, para que tengamos en cuenta que cuando tenemos un paciente que quiere hablar con nosotros en nuestra consulta, probablemente, bueno, muy seguro, ha realizado visitas a otras 7 clínicas antes que la tuya y tú tienes que intentar diferenciarte y no solo por quedarte con el paciente, sino por intentar darle el mejor servicio y el mejor trato que pueda tener ese paciente. Y para que lo puedas incluir, yo normalmente sí que gasto muchísimo tiempo en primera consulta, de hecho me suelen hasta reñir, pero intento que el paciente se sienta parte del tratamiento y que entienda todos y cada uno de los pasos tanto de un trasplante como del tratamiento que va a recibir. Y así además pues creas una relación de confianza porque este tipo de tratamientos, bueno, todo en capilar no es cuestión de una única consulta, es un tratamiento largo y vas a tener que seguir al paciente durante bastante tiempo. Por tanto, el establecer una relación estrecha con él creo que es muy importante. Seguimos. Por ello, una vez después de la primera consulta, seguiría unos pasos. Para mí, preparar al paciente no es solo un paso opcional, sino que es una inversión que no me gusta saltarme. Muchas clínicas, y esto es una realidad, tratan de meter al paciente en cirugía antes de darle una medicación. Hay casos en los que sí que puede ser interesante, pero si os digo la verdad, y por mi experiencia que he pasado por varias clínicas, las clínicas que directamente viene un paciente y lo meten a cirugía, básicamente lo que están intentando es no perder al paciente y están priorizando su interés económico a la calidad del trasplante que va a recibir esa persona. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces nos encontramos con sorpresas. Podemos tener una zona donante que parece, bueno, no ya extraordinaria, porque las zonas donantes extraordinarias no suelen fallar, pero una zona donante que te parezca media, media quiero decir que el pelo parezca fuerte, parezca duro y además tenga una buena densidad, sí que es cierto que si alguno de estos parámetros falla,
la extracción va a bajar mucho su calidad y el número de unidades foliculares que vamos a poder extraer baja, y que nadie os engañe, la calidad de una cirugía va directamente proporcional a la cantidad de unidades foliculares que podemos extraer y, por supuesto, injertar adecuadamente. Por tanto, yo creo que el tema de dar un tratamiento ayuda a estabilizar, por un lado, la caída y, por otro lado, mejorar la calidad de las unidades foliculares que se van a injertar, y también a mejorar la calidad del cuero cabelludo que va a recibir estas unidades foliculares, que pueda estar con mayor vascularización y, por tanto, tener un agarre más asegurado. Por ello, siempre tengo en cuenta el tema de la medicación oral y la mesoterapia para todo esto. Evidentemente, hago una explicación bastante detallada con el paciente y que él me explique cuál, o ella, cuál es su situación vital, pues si se encuentra en algún otro tratamiento de otra enfermedad, por ejemplo, o de o de una situación vital en la que esté buscando un bebé para ser papá o mamá próximamente, y entonces pues lo tenemos que hablar y vemos qué opciones y alternativas hay. Muy bien, vamos ya al meollo del asunto y vamos a hablar de la extracción. Básicamente porque normalmente, tanto a nivel de la publicidad que hacen las clínicas como todo lo que se puede ver por internet y redes sociales, a mí me parece que es un poco confuso, porque los términos que se utilizan para describir una técnica u otra em, están confundidos. Por ejemplo, se dice la técnica FUE o la técnica DHI. Realmente la técnica FUE es una técnica única y exclusivamente de extracción. De hecho, la sigla significa extracción de unidades foliculares. Pero bueno, a nivel de marketing se utiliza para describir una técnica que es de implantación, y no es así. Ahora lo vamos a explicar paso a paso. Bueno, vamos con las técnicas de extracción. Tenemos la técnica FUS, que era la técnica clásica, la típica técnica de la tira de tejido, en la que se corta una tira de tejido más o menos de oreja a oreja, y en un primer momento se decía que esta técnica iba a aportar una mayor cantidad de injertos, a costa de tener una cicatriz lineal que luego va a tener ciertas tensiones y ciertas complicaciones y riesgo de infección. A día de hoy, con el tipo de cirugías que se hacen ahora, de extracción con los micromotores y la técnica FUE, sinceramente creo que la ventaja de una alta cantidad de injertos no es real. Y son poquísimos, poquísimos los casos en los que una persona sería candidata a una técnica de extracción FUS frente a una técnica FUE. ¿Por qué? La técnica FUE ahora mismo te permite sacar una cantidad de unidades foliculares brutal, una recuperación muy rápida, sin cicatrices, porque además, bueno, supongo que sabéis lo que es, pero si no os lo explico. La técnica FUE, utilizamos un micromotor que básicamente es como un bolígrafo, de estos que hacen clic, clic, que la punta, en vez de la punta de un bolígrafo, tenemos un bisturí con forma cilíndrica y un motor que hace que gire. Entonces, al girar, crea un cilindro de tejido en el que cogemos toda la estructura de la unidad folicular, como si estuviéramos cogiendo una flor de una maceta, y cogeríamos la flor, el tallo, las raíces y un poquito de tierra que nutriría esas raíces. Cogemos toda esa sección cilíndrica y vertical y con una pinza se extraería, ¿vale? Esa sería la técnica FUE, dejando alrededor unidades foliculares sanas que al crecer taparán esta pequeña cicatriz que quedaría como un lunar blanco bastante oculto. Luego, bueno, por supuesto, también esta técnica te ofrece la posibilidad del body hair, es decir, coger pelo corporal que normalmente se ciñe a la barba, pero que puedes aumentar más de 1000 unidades la calidad de la cirugía, con una buena extracción de barba, quien sepa realizarla. Yo la verdad es que la realizo mucho, y sobre todo en las segundas cirugías me resulta una alternativa fundamental. Sigo. Aquí tenéis un poquito de manera más gráfica cómo se diferenciarían ambas técnicas de extracción. A la derecha veríais la técnica FUS, en la que se coge toda la extracción de la banda de la piel, se secciona, luego se disecan básicamente las unidades foliculares y se injerta. Sin embargo, la técnica FUE es, como os he dicho, con el micromotor, se extrae el folículo, se conserva como una Petri, en la que se pueden también dividir según si la unidad folicular es única, es decir, de un único cabello, o múltiple, es decir, que puede tener 2, 3, 4, hasta 7 cabellos, para luego implantarla. Aquí tenéis cómo quedaría la cicatriz de una técnica FUS, en la que aquí se ha extraído toda la tira de la piel. Es una técnica, como os he dicho, que a día de hoy se utiliza muy, muy, muy poquito. Y aquí estaría la técnica FUE,
Este es el micromotor del que os hablaba y estos son los pequeños agujeritos que se hacen para luego ir con una pinza y retirar todo este cilindro de tejido que contiene la unidad folicular. En esta foto sí que se ve una densidad bastante abierta, que es quizá como se comenzó en un primer momento, pero a día de hoy se consiguen densidades mucho más apretadas que te permiten sacar una unidad, o sea, un número mucho más alto. Esta es una cirugía que tuve hace una semana. Cogimos 3.300 unidades foliculares y, bueno, quien tenga tripofobia, supongo que esta imagen no le resulta nada agradable, pero, pero esta es la cantidad de, o sea, la calidad de densidad que se puede conseguir con la técnica FUE. Y además, una vez que crece el pelo, se tapa bastante. Bueno, se tapa. Tienes que, evidentemente, que valorar si su zona donante es apta para todo ello, y luego también puedes dar alternativas. Es decir, hay muchas personas que prefieren que la zona donante se le quede muy, muy, muy pobre, y con tal de tener el pelo arriba. Tú tienes que informar bien al paciente de que eso va a pasar si hace la cirugía que pretende, y luego también hay alternativas como el micro... Uy, se me acaba de ir el nombre. Como el tatuaje con puntitos en toda la zona donante, que hace como lo típico que se hace en las cejas, perdonad que no me sale ahora mismo el nombre. Y sirve para dar un sombreado que disimula el puntito blanco de cicatriz. Muy bien, aquí también os enseño la técnica de FUE en ventana, que mucha gente se cree que es la técnica FUS. No es la técnica FUS, es FUE en ventana o non-shaven FUE, que nos permite, sobre todo en mujeres, realizar una ventana en la zona donante siempre que tengan su propio pelo de la zona donante más o menos como mínimo de 3 o 4 centímetros de largo, hacer una ventana que sí que se rapa y poder extraer todo el pelo de ahí, de tal modo que cuando coges la parte del pelo que está sujetada aquí por el bastoncillo, tapa la zona de la que se ha extraído el pelo y se disimula bastante, no sé, se disimula completamente la cirugía, sobre todo si son ventanas pequeñas. Se les recomienda, por ejemplo, a la mujer que se haga una coleta baja, de tal modo que condiciones climáticas como que te venga una ráfaga de viento no te dé la sorpresa y te deje al descubierto toda la zona donante, hasta que crezca un poquito, más o menos en 1 mes y 2 meses, y al menos está la zona sombreada y no se nota tanto y ya puede llevar el pelo suelto de nuevo. Bueno, vamos a hablar ahora de la implantación, que es lo que os quería hablar y donde hay tanta confusión con redes sociales, y no solo redes sociales. Aquí voy a ser muy clara. Normalmente el médico que te habla de la técnica que utiliza suele, evidentemente, hablar mucho mejor de la técnica que utiliza de la que utiliza el resto de compañeros u otros compañeros. Por suerte o desgracia, yo me he tenido que ver en la situación de comenzar de cero varias veces en todo mi recorrido de cirugía capilar, y no es que solo haya tocado las 3 técnicas, sino que realmente, o sea, las 3 técnicas me refiero al Zafiro con incisiones, el DHI y luego la técnica híbrida. Quiero decir que no solo he rozado las 3 técnicas, sino que me he tenido que especializar en las 3 y he hecho muchísimas cirugías con cada una de las 3. Entonces, el criterio que voy a utilizar en todo esto no es mi propio beneficio personal, sino, bueno, está basado en mi experiencia, en lo que humildemente he ido observando. Por supuesto, habrá personas que puedan opinar cosas diferentes, pero bueno, como luego vamos a tener las dudas, me decís lo que vosotros penséis. Hablando de... Voy a beber un poquito de agua, perdona. Vale, empezamos con el tema de la implantación. Aquí el debate viene porque la técnica más vanguardista hasta ahora era el DHI, que es básicamente un instrumento que te permite realizar una incisión y la implantación del folículo al mismo tiempo. El tema de que sea la técnica más vanguardista es lo que le está dando muchísima publicidad. Y sí que es cierto que tiene un punto positivo que no tiene lugar a debate, que es que al tú meter el pelo en el injerto del cuero cabelludo metido en esta herramienta, el pelo no roza las paredes del cuero cabelludo y, por tanto, tiene mayor índice de supervivencia porque está más protegido. Partiendo de eso, vamos a intentar diferenciar lo que es la información que vamos escuchando de clínicas, de redes sociales, de internet y el propio interés de los propios médicos que pueden vender una técnica de una manera u otra, a lo que es de verdad de rigor y lo que sí actualmente, porque también el tema ha ido evolucionando, que es la realidad de todo lo que se vende, ¿vale? Vamos a ir comparándolo una tras otra. Aquí tengo 15 parámetros que vamos a comparar uno a uno. Muy bien, la técnica FUE
que digo FUE, que ya de entrada está mal dicho, pero como se compara así os la he puesto. La técnica FUE, insisto, se refiere al tema de las incisiones. FUE es una técnica de extracción, pero nos estamos refiriendo al hecho de realizar unas incisiones antes de colocar el pelo, que básicamente es la diferencia fundamental entre la técnica de zafiro e incisiones de la técnica de HI. La técnica de zafiro e incisiones consiste en, básicamente, tú vas a conseguir hacer incisiones previas, es decir, vas a hacer los agujeritos en toda la zona receptora que te va a permitir diseñar y plantear cómo va a ser la cirugía, el número de injertos que vas a realizar, el ángulo, la dirección, el sentido y todo. Sin embargo, en el DHI, en el mismo acto, tú vas a hacer la incisión con su ángulo, con su profundidad y vas a dejar el pelo injertado. Por tanto, el método de extracción es exactamente igual, tanto en el mal llamado FUE como en el DHI. Seguimos. A nivel de implantación es lo que cambia. En la técnica FUE, insisto, la implantación de los folículos se hace después de crear incisiones previas, ya sea como una lanceta, ya sea como una punta de zafiro. Sin embargo, en el DHI, que es un Direct Hair Implantation, lo que consiste es en que tú tienes como una especie de boli, igual que lo he dicho antes con el micromotor, pues aquí sin micromotor, pero sería como un boli en el que tú dentro es como un portaminas, el que tú has metido la mina, que sería el cabello, y mediante este movimiento tú vas a dejar el pelo injertado en el mismo momento que hace la incisión. En cuanto al tiempo de recuperación, esto yo creo que no concuerda con la realidad. Se vende que el DHI, el tiempo de recuperación, es más largo, o sea, es más corto, es decir, es más rápido que en la técnica con incisiones. Sinceramente, no lo creo, el tiempo es exactamente igual. De hecho, si me apuras, si analizamos el tipo de incisión, con incisiones de zafiro la incisión es rectilínea y es muy pequeña y rectilínea, que debería curar antes y sangrar menos que con el DHI, que la incisión que se realiza tiene una forma circular. ¿Qué pasa? Que a pesar de que tenga forma circular, como directamente insertas el pelo, pues se crearía ese tapón y sí que disminuiría el sangrado. Pero aún así, al final, el tiempo de recuperación no creo que sea algo aquí que cree una diferencia sustancial. La precisión en emplazar el pelo, tampoco. Quien dice quien hace DHI cree que la dirección y el ángulo se consigue mejor con un DHI, y quien hace las incisiones cree que ellos también tienen la razón. En mi experiencia personal, creo que tanto una técnica como la otra puede conseguir la dirección perfecta y el ángulo perfecto. Siempre va a depender de la destreza que tenga el cirujano. Si tú tienes mucha experiencia, vas a conseguir un resultado extraordinario tanto con el DHI como con el FUE. O sea que para mí serían iguales. Aquí sí que podría dar un poco de razón al DHI. El DHI, al ser un dispositivo que directamente hace la incisión e injerta el pelo, creo que sí que te hace más fácil el hecho de trabajar con una zona que no esté rapada. Pero, ¿qué os puedo decir? Igual, si tú tienes destreza y sabes hacer tu trabajo, vas a poder hacer un trasplante, tanto con la cabeza rapada como con la cabeza sin rapar. ¿Qué os diría en mi experiencia personal? Tanto con DHI como con incisiones, 100% recomendaría siempre que la persona se afeite la cabeza. De hecho, lo hacemos, se corte el pelo. El pelo de la cabeza. ¿Por qué? Porque al final te deja muchísimo más limpia toda la zona, sabes valorar exactamente dónde falta más pelo y menos pelo, queda más al descubierto tu trabajo, que eso quizá es algo negativo, porque si no has puesto buena densidad no tienes manera de ocultarlo, pero bueno, creo que también es una forma más transparente de decir que has hecho un buen trabajo. Y por supuesto, el hecho de que no es solo durante la cirugía que creo que se hace un mejor trabajo. Y por supuesto se hace más número. O sea, siempre, por mucho que tengas destreza, no es lo mismo hacer una cirugía con pelo que puede estorbar a un pelo que ya no está existente. Y además el tema del postoperatorio. Si tú tienes el pelo largo puede, de hecho os voy a poner luego una imagen que se ve bastante claro, el pelo largo se puede pegar a los injertos que se han realizado y despegarlo y llevárselo con ellos. Entonces me parece mucho más limpio un proceso postoperatorio sin pelo largo, quiero decir. El número, como os he dicho, una cirugía con DHI siempre va a ser de un número de unidades foliculares menor
que la de incisiones. Y la razón está clara. Cuando tú utilizas un dispositivo como el DHI, la incisión, como hemos dicho, se hace en el mismo momento de la implantación. Es decir, toda la implantación, esa fase que es tan larga, tiene que ir a cargo del médico única y exclusivamente. Por mucho que tengas un equipo, el que está injertando el pelo es solo el médico y, por tanto, sí o sí vas a tardar más en meter 3.500 unidades, cosa que no se hace nunca con DHI, que con la técnica de incisiones FUE, de Zafiro quiero decir, que tú sí que puedes tener un equipo que ingierte también contigo. No ya digo delegar esa tarea, pero sí compartirla. Al final, con la técnica de pinzas y el Zafiro, puede estar hasta 3 personas injertando a la vez, con lo cual te permite poder mejorar mucho, mucho el número de la cirugía y, por tanto, la cobertura que consigues. Esto es totalmente falso también. Se dice que el DHI consigue una mayor densidad y la técnica con incisiones una menor densidad. ¿Dónde podría estar el debate aquí? Vale. La técnica FUE, cuando comenzó, se utilizaba una punta de zafiro, una punta de lanceta más grande. ¿Por qué? Precisamente para intentar que la unidad folicular no sufra el daño durante el momento de injerto con las pinzas, porque claro, ahora luego lo vais a ver en un vídeo que se ve súper claro. En su proceso de inserción en el cuero cabelludo va rozando con las paredes y puede ser dañada. ¿Qué ocurre? Si tú utilizabas unas incisiones bastante grandes, evidentemente la densidad tiene que abrirse, es decir, es menor densidad. Pero si tú haces incisiones más pequeñitas, la densidad es exactamente igual o incluso mejor. Yo, en mi caso, sinceramente, creo que es inmejorable. Con una punta de zafiro de 0,9 es que literalmente no cabe ni un solo pelo más. Ahora os lo enseño. Aquí lo veis, ¿vale? Estas dos cirugías son mías. Tanto en una como en otra creo que la densidad es máxima. Solo que, evidentemente, te tienes que poner en manos de una persona que sí que sepa manejar ambas técnicas, tanto el DHI como la FUE. Aquí, esto. Aquí si veis, era lo que os comentaba. El DHI, que está realizado sin rapar la cabeza, veis que hay un folículo, no sé si lo veis, espero que sí, se ve una unidad folicular que está como pegada a los pelitos, a los pelos largos, quiero decir. Esto suele ocurrir mucho, ¿vale? Y pues claro, al final son pelitos que se desenganchan del cuero cabelludo y por tanto no van a crecer. Yo siempre recomendaría que la persona se rape, a menos que sea típica persona que está completamente negada a ello o que sea una mujer y al final lo habléis y expliques perfectamente los pros y los contras y esté dispuesto o dispuesta a asumirlo. Muy bien. En cuanto a las zonas, esto también es a nivel de marketing. Se dice que el DHI es para zonas de mayor densidad, pero en el fondo lo que está queriendo decir es zonas más pequeñas porque el número no puede alcanzar unas cirugías que tengan unas áreas alopécicas muy grandes y la técnica con incisiones sí que está para cubrir áreas más grandes, no por abrir la densidad, sino porque consigues llegar a un número mayor. La duración del procedimiento se dice que en el DHI es más corta porque utilizas una sola etapa en la que haces la incisión y metes el pelito, mientras que en la técnica con incisiones, primero tienes que hacer una etapa de incisiones y luego tienes que hacer una etapa de implantación del pelo. ¿Cuál es la realidad? Sí, en la técnica con las incisiones tienes 2 etapas, pero facilita muchísimo una a la otra. Es decir, tú si planteas primero un diseño de toda la zona en la que vas a injertar el pelo, dejas el trabajo mucho más avanzado y sobre todo te permite que tú ya dejas diseñado como el plano que tienen que seguir el resto de las personas del equipo y te permite que luego haya hasta 3 personas que estén injertando. Esto yo lo explico de una manera que a veces creo que se puede malinterpretar, pero creo que es bastante gráfica. Es como si un arquitecto diseña el plano y luego se ha ido también de los albañiles para poder poner los ladrillos. Al final, si tú te ayudas de un equipo, tu trabajo va a ser mucho, mucho mejor. Y sin embargo, el DHI tú no puedes contar con el equipo para que injerte contigo porque el hecho de hacer una incisión está completamente restringido al marco médico. Y los costes, el DHI, por ser más novedoso, aquí dice que es igual, pero en la realidad suelen pedirte más dinero que en la técnica con incisiones. ¿Y qué es lo que veo yo? Porque de hecho yo me he encontrado en esa situación de pacientes que están buscando únicamente una cirugía con la técnica de DHI porque han leído y han leído y han requete leído y de hecho van a pagar más dinero por una cirugía
menor, quiero decir, por una cirugía de menor número de unidades foliculares, con lo cual el resultado claramente va a ser más bajo. Y pues, es mala información. Y aquí los candidatos ideales, pues como he dicho, el DHI aquí se dice que es para zonas más pequeñas, mientras que la FU es para zonas más grandes. Pero ya habéis entendido el porqué de esto. Y aquí sí que coinciden en los dos, la recuperación de 7 y 10 días es exactamente igual, tanto utilizando una técnica como la otra. Y este es el punto importante en cuanto a la supervivencia. El DHI es maravilloso de cara a que protege la unidad folicular dentro de este dispositivo en su momento de inserción en el cuero cabido, mientras que en la FUE, con incisiones, el pelo va chocando contra las paredes y eso claramente daña parte del pelo, sobre todo dependiendo de la zona en la que se está injertando o el momento de la cirugía. No es lo mismo al empezar la cirugía que al acabar la cirugía. Aquí lo veis, justo este momento es en el que la unidad folicular hay que introducirla dentro de una incisión hecha previamente, que está hecha previamente, pero al final tiene que ir rozando. Tú coges, como se ve en la primera foto, con los fórceps o las pinzas, coges directamente por el cuello de la raíz de la unidad folicular y la insertas en el pelo. Evidentemente va a ir rozando tejido que puede dañarlo. La anestesia va a ser igual, es local, tanto en una técnica como en otra, y el nivel de dolor que puede sufrir en una y otra es exactamente igual. Sí que es cierto que cuanto más alargues la cirugía, pues más reposición de esta anestesia tienes que poner, pero bueno, no es algo muy, muy importante. Muy bien, ¿cuál es la realidad de toda esta información que os estoy dando? Hay pros y contras, tanto de una técnica como de otra. El zafiro o la lanceta nos permite un diseño previo, que esto puede ser opcional del médico, quiero decir, hay gente que le puede gustar realizar este diseño previo o no. En concreto a mí me encanta, porque tienes una tranquilidad de la cirugía absoluta, tienes un control de todas las unidades foliculares que vas a utilizar, lo puedes diseñar con total tranquilidad y te permite un mayor número. Y además sinceramente creo que se puede controlar mejor la densidad por centímetro cuadrado que estás poniendo. Y además, sobre todo, el tema de compartir esa tarea. Como puntos negativos, el zafiro y la lanceta hacen que luego utilices unas pinzas con las que vas a tener una mayor manipulación de la unidad folicular y, por tanto, puede disminuir su supervivencia. Y la densidad os la pongo aquí entre estos interrogantes porque depende de esto que viene por aquí, depende del grosor del zafiro que estamos utilizando. Si utilizamos un zafiro o una lanceta más ancha, evidentemente la densidad va a ser menor. Si utilizamos un zafiro o una lanceta mucho más pequeñito, la densidad que se consigue es maravillosa. El DHI, lo bueno que tiene es que protege la unidad folicular y esa mayor supervivencia para mí es vital. Y es una técnica que desde que la probé no quería dejarla, pero no quería renunciar a hacer cirugías peores en cuanto al número que estaba injertando. Y por supuesto que no puedes compartir esa tarea. En el momento que estás teniendo un volumen mayor de pacientes, te limita mucho y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, todo esto nos ha llevado al punto de, ¿habría algo en este mundo que nos pudiera dar la opción de coger solo lo bueno de ambas técnicas? Es decir, conseguir poner el mayor número que queramos de injertos. La posibilidad de compartir esta tarea con un equipo. Poder hacer una densidad de injertos inmejorable, tanto para la primera línea como para la superior como para la coronilla. Y por supuesto que todas y cada una de las unidades foliculares que estemos injertando lo estemos haciendo con el mayor respeto posible, es decir, que consigamos la mayor supervivencia de todos estos injertos. Esto nos lleva a la técnica híbrida, en la que vamos a hacer una mezcla de ambas, tanto del zafiro como del DHI. Básicamente, aquí os lo presento, este es el kit, básicamente es un dispositivo muy parecido al DHI, la diferencia es que el kit es como una aguja, como veis, una aguja hueca en la que dentro se va a ubicar la unidad folicular y la diferencia con el DHI, insisto, es que el DHI tiene una punta puntiaguda, punzante, para que realice la incisión en el cuero cabido. Sin embargo, el kit la punta es roma, es decir, simplemente va a conducir la unidad folicular por la incisión que previamente tú has realizado con total tranquilidad y con ese diseño previamente establecido. ¿Vale? Perdonad. Voy a poneros un vídeo
para poder explicaros esto. A ver, espérate que yo me aclare. ¿Dónde he puesto el vídeo yo? Vale, os lo pongo. Este es el doctor Korean Dorga, que es un cirujano capilar de Turquía, que es bastante famoso en el mundo del trasplante capilar y ha hecho muchas innovaciones. Entre ellas es el creador del kit, de hecho le ha puesto su nombre. El nombre son las siglas. Espero que no se cuele ninguno de mis hijos. Bueno, este hombre antes realizaba, perdona, este doctor realizaba todas sus cirugías con la técnica de incisiones y luego con las pinzas. Pero ¿qué ocurría? Que al controlar la calidad de estos injertos, sobre todo al finalizar la cirugía, se dedicaba, como veis, a controlar la calidad de las unidades foliculares. Y esto fue lo que vio. Había unidades foliculares que se habían doblado, estaban curvas, no sé si lo veis en la imagen que he congelado. Analizándolo, esto sobre todo se concretaba en las zonas en las que había habido un mayor sangrado, en la que la piel era dura, por ejemplo, en segundas intervenciones, en la que la unidad folicular era muy larga, porque suelen ser más frágiles, y sobre todo en las que son múltiples. Lo de los múltiples lo vais a entender luego, en el que en el momento de injertarlo suelen sufrir los cabellos de estas unidades foliculares más. Aquí hay dos factores fundamentales. Primero, que durante la cirugía no es lo mismo en la primera hora de la cirugía en la implantación que a última hora. ¿Por qué? Porque al final vamos teniendo las manos cansadas, incluso hay veces que se llegan a dormir, y vamos sujetando las pinzas con mayor fuerza y por tanto podemos manipular más la unidad folicular. Y otro punto a tener en cuenta es que al final estas incisiones que se ven aquí, perdón, estos son las incisiones previamente realizadas. Con el paso del tiempo, al final la sangre se coagula y tienden a estrecharse. Al estrecharse, también se hacen menos visibles y tú las vas buscando con las pinzas. Y mientras la estás buscando con la pinza, la raíz va tocando el tejido y por tanto se puede ir lesionando. Y por eso estas raíces acaban siendo curvas en la punta y esa curvatura hace que luego el pelo quede dañado. Él hizo un estudio interno para estudiar qué pasaba con estas unidades foliculares que se habían curvado. Y esto fue lo que descubrió. Voy a parar para poder explicaroslo bien. Él estudió qué es lo que ocurría con las unidades foliculares que se injertaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que el 80% de las unidades foliculares, que de todas las unidades foliculares que se injertaban, solo el 80% conseguía salir. Unidades foliculares, que es lo que aquí llama graft, ¿vale? Una unidad folicular es esta porción que puede contener 1, 2, 3, hasta 7 pelos, que es lo que vemos en esta foto de aquí. ¿Veis? Unidad folicular con 2 pelos. Y de estas, el 80% salen fuera. Pero si analizamos la cantidad de pelo de cada unidad folicular, sí que el porcentaje bajaba hasta el 65%, algo que resulta prácticamente inaceptable. ¿Lo veis de una foto y otra? Al final sí que salen todos los injertos, pero cada injerto con menor cobertura, porque no salen todos los cabellos de cada injerto injertado. ¿Vale? Entonces intento ver de qué manera esto se podía mejorar. Muy bien. Y ahora va a aparecer. Vale, y lo que no quería era renunciar al tema que os he contado. Si os digo la verdad, quienes hemos probado el tema de hacer un diseño previo en una cirugía con unas incisiones, sobre todo si utilizas un zafiro muy pequeñito que te permite hacer una densidad brutal y unos ángulos espectaculares, sobre todo en las zonas temporales, que es lo que está haciendo este hombre aquí, es algo a lo que no te gusta renunciar. Pero claro, haciendo esas densidades es que el pelo va a sufrir mucho en el momento en que lo tienes que injertar. De ahí que intentara buscar una solución. Y de ahí sale el KIP, que es este dispositivo maravilloso que es como si fuera una aguja de unos 50 micros de grosor. Está hecha con acero y titanio, que lo que le permite ser esterilizada en muchas ocasiones y sirve a medio y largo plazo, y que te permite meter la unidad folicular dentro, como se ve aquí, y que esté protegida en su inserción, básicamente como el DHI, pero teniendo la ventaja de poder haber hecho un diseño previo muy bueno y con el pelo protegido. ¿Veis? Aquí tendríais el injerto, fenomenal, y aquí tenéis la comparación de cómo con las pinzas el pelo puede ser dañado. Esto es lo que me refiero con las unidades foliculares múltiples. Normalmente tú haces un injerto, pero
Incluso a las 24 horas, solo por haberlo tocado, se curva. Y esta curvatura hace que no salga, o desde luego no salgan estos 3 cabellos. Además, el Keep nos permite tener, ay, perdón, no se va esto, bueno, nos permite tener la posibilidad de elegir el grosor de este kit y adaptarlo al tipo de pelo que estamos teniendo, de 0,8 milímetros o de 0,9 milímetros si es un poquito más ancho. Y no sé si lo veis, esta L quiere decir de left y esta de right, que quiere decir que tú te puedes poner con otra persona, con parte del equipo, con un técnico, y que uno inserte del lado derecho y otro inserte del lado, o sea, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, permitiendo así avanzar la rapidez de la cirugía. Y además, permite cargarse de una manera súper fácil. Aquí lo veis, simplemente con un giro de muñeca. Con un giro de muñeca tú consigues meter la unidad folicular dentro y directamente empujarla con una pincita chiquitina, pero empujas la parte de la fibra, no tocando la raíz. Así que con este invento, con este artilugio, hizo un nuevo estudio para ver realmente si tenía una mejora esta técnica utilizando el KIP, está acá, es del KIP, o los forceps, que son las pinzas. ¿Y qué descubrió? Pues descubrió que en este centímetro cuadrado, a ver, os lo voy a explicar bien, en este centímetro cuadrado, en cada uno de estos centímetros cuadrados injertó 50 unidades foliculares, es decir, como 50 ramilletes, de los cuales 30 ramilletes tenían 2 pelos cada uno y 20 ramilletes tenían 3 cabellos cada uno de ellos. Lo que se encontró luego fue que la supervivencia de estas unidades foliculares fue del 100%, pero cada uno de los cabellos de esa unidad folicular había tenido distinto tipo de supervivencia y esta variaba hasta en un 15%. Analizándolo, el 100%, ¿veis aquí? El 100% del crecimiento de las unidades foliculares se había conseguido, pero de cada una de ellas solo habían salido 112 pelos en la parte que había sido tratada con el kit y 93 pelos en la que había sido tratada con las pinzas. Esto se debe precisamente a la manipulación durante el momento del injerto. Así que quedaba bastante claro que sigue claramente. Y de hecho yo también lo he notado en mi práctica clínica. Las veces que he tenido que utilizar, vuelvo a la presentación, ¿vale? Las veces que he tenido que utilizar las pinzas en vez del KIP, sí que he visto un descenso o de la densidad, porque me he tenido que abrir más, o de la supervivencia, porque habiendo hecho una cirugía espectacular, luego no he tenido los resultados que esperaba, sin haber habido ninguna otra dificultad de por medio. Entonces sí que creo que esta técnica te puede dar todas las ventajas posibles. Además, con esto que tenemos todo, tenemos un menor tiempo de exposición de la unidad folicular fuera del cuerpo, lo cual va a aumentar la supervivencia del folículo ya de por sí. La cirugía va a ser más rápida y segura a todos los niveles, con lo cual el paciente también va a estar más satisfecho. No le mismo salir a las 9 de la noche que a las 4 o 5 de la tarde o 6 de la tarde. Y este es el punto en el que no puede haber nadie que esté en contra. Quiero decir, si tú hablas con un médico que domine una técnica y otra, ya os digo que el nivel de éxito es prácticamente comparable. Pero sí que es cierto que si tú vas a hacer un DHI, no puedes delegar esa función, al menos legalmente. Hay médicos que sí que lo hacen y son los técnicos quienes implantan con el DHI, pero no es legal. Y de hecho, no es seguro porque tú no sabes cómo está injertando esa persona. No hay un diseño previo que tenga que seguir. Entonces tienes que depender al 100% de cómo lo haga la otra persona. Y la verdad es que tampoco es lo que le estás vendiendo al paciente. Por tanto, esta delegación es efectiva y sobre todo responsable, porque te permite una supervisión directa y además el hecho de que puedas atender a las consultas y las revisiones que tengas fuera, porque sinceramente, si hablamos también de todo, que es como hay que hablar, si nos hemos metido en este campo profesional es para intentar crecer en él y si tú quieres abarcar un mayor volumen de cirugías, luego, como os he dicho, no es solo cuestión del mismo día, entonces vas a tener que atender a todos esos pacientes y hacerles un seguimiento de 1 o 2 años. Yo hago 2 años, quiero decir, si tú tienes la consulta llena de revisiones,
es imposible que puedas estar el 100% del tiempo dentro de la cirugía. Entonces, el hecho de tener la tranquilidad de tener el diseño perfectamente realizado y que la función de injertar el pelo no tenga posibilidad de error, te da una tranquilidad brutal y, por supuesto, también estás dentro del marco legal. Como desventaja, es una técnica muy poco conocida y, por tanto, tiene una curva de aprendizaje al que tienes que someterte. Yo, sinceramente, sí que os animo a ello, pero es cierto que te obliga a empezar de cero una vez más, porque en todo este mundo de la cirugía capilar es cierto que los tiempos son fundamentales y empezar de cero con una técnica nueva pues te exige una curva de aprendizaje, como acabo de decir. Pero esto es el tema de que sea poco conocido, no sé si ponerlo como desventaja o como un plus, porque hay poquísimas clínicas y poquísimos médicos que sepan realizarlo y ofertar este tipo de técnica, con lo cual te permite diferenciarte del resto. Y bueno, como desventaja también, claro, tienes que formar un equipo que tenga esta competencia, pero una vez que lo formas, sinceramente creo que es un combo que no tiene fallo. Y bueno, como cirujana y sobre todo como compañera, al final en este mundo lo que intentamos es buscar estrategias para crecer. Y en esto tenemos que buscar también la rentabilidad de tiempo y de recursos. Yo siempre os digo, cuando nos vemos en prácticas con los alumnos, que aquí seguimos siendo médicos, pero tenemos que incluir también el rol de empresarios. Y un empresario tiene que valorar muchas más cosas que solo el ámbito médico, sin olvidar, por supuesto, el ámbito médico. Por tanto, os digo que hay que tener en cuenta la rentabilidad del tiempo, de los recursos y, por supuesto, intentar ir incrementando el volumen de pacientes para también mejorar tu beneficio, pero también quiero decir, sin que el paciente se vea afectado en la calidad. Y no solo sin que se vea afectado en la calidad, sino generar nuevas estrategias que te permitan mejorar los resultados que vas a obtener.